Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa 7 días. Tal y como lo hemos estado anunciando, hoy vamos a presentar un informe especial acerca del cambio climático, pero lo vamos a hacer desde perspectivas un tanto distintas, poco usuales, por llamarlo de alguna manera. Y precisamente uno de esos enfoques será el que buscará contestar la pregunta: ¿cómo nos afectará el cambio climático a los costarricenses dentro de unos 60 años aproximadamente? Se acaba de cumplir un estudio al respecto y la respuesta lo dejará literalmente con la boca abierta. Nacimos en este planeta, capaz de sostenernos, de brindarnos aire, agua, recursos y un espectáculo diario. De sus 510.072.000 kilómetros cuadrados, nacimos en este fragmento formado por volcanes y valles, rodeado de mares, donde hoy todo parece estar en calma. Sin embargo, los efectos del cambio climático podrían generar que Punta Arenas luzca así en 2080 y que una fuerte sequía devaste al arenal. Los expertos estiman que en 2080 el clima de Costa Rica sea el clima que tenemos cuando tenemos el Niño. Aunque oficialmente no se ha dicho, pero lo que ha acontecido en meses recientes en Caldera es prueba fehaciente de que ya Costa Rica tiene refugiados ambientales. Tras un amplio análisis de las tendencias climáticas, un grupo de expertos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con el Instituto Meteorológico Nacional crearon una serie de escenarios de lo que podría ocurrir en Costa Rica para 2080, un pronóstico con el que los entrevistados también coinciden. Esta noche, en 7 días, conoceremos estas proyecciones y cómo podríamos adaptarnos a ellas. Básicamente lo que queremos hacer es capturar una imagen ultrapanorámica del río para luego hacer un fotomontaje y simular lo que sería el rebalse en el 2080, ¿verdad? Son cerca de las 8 de la mañana y ya los rayos de sol son implacables. El clima seco del Pacífico Central hace amanecer a Parrita casi sin brisa. Al otro extremo del país, con el calor húmedo de las 12 mediodía, lo observamos envuelto en montañas de un verde intenso que cubre los pueblos. Como pueden ver, este es el Valle de la Estrella, es un valle cerca de Limón, cultivado completamente a banano. Hay mucha gente que vive acá abajo, que trabaja. Se ubican en posiciones opuestas, pero las proyecciones científicas les dan un pronóstico en común. Acá en el Caribe las precipitaciones ya son muy intensas y van a aumentar de un 50% más en cierto periodo del año. Yo les reto a visualizar este valle completamente inundado. Si le cuesta visualizarlo, estos estudiantes del Centro de Tecnología y Artes Visuales CETAP, con base en los escenarios elaborados por el Instituto Meteorológico Nacional en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, podrán trasladarlo con unos cuantos clics hasta el 2080. Se hacen proyecciones, no sé, a nivel de números o de cosas, pero nunca se ha hecho una proyección visual que muestre, que yo creo que es como la manera más clara de que el público entienda. Esta región del Valle de la Estrella podría percibir una disminución de hasta 1.4 grados centígrados y aumentar sus lluvias hasta en 75% para inicios de 2050. También los partidos de fútbol de las canchas de Parrita podrían ser recuerdos borrados por las precipitaciones. Lo importante es que no cunda el pánico. Yo creo que la idea aquí no es generar un movimiento de pánico ni generar preocupación en la ciudadanía, sino empezar a tomar medidas serias para medir cuáles son las opciones.
Estamos en Limón, esta es su gente y su ciudad. Así suena su mar, dispuesto a mostrar su mejor oleaje. Dentro del álbum no puede faltar Cahuita, sinónimo de calipso y sol, de un mar imponente que ha logrado abarcar aproximadamente 15 metros de playa en los últimos 20 años. El cambio climático está causando un aumento en el nivel del mar que está incidiendo directamente en que vaya desapareciendo territorios. Con el aumento de la temperatura, el agua se va dilatando y eso aumenta el nivel del mar. Y por el otro lado hay el derretimiento de los hielos de Antártida y Groenlandia, que son enormes distesas de tierra y hielo. Según las tendencias climáticas, el nivel del mar se incrementaría aproximadamente 1 metro, y aunque parece poco, ese aumento podría generar escenarios como estos. Tanto en el sector de infraestructura, en el sector de desarrollo de obras portuarias, en el desarrollo de turismo en zonas costeras, desde empezar a incorporar la variable de cambio climático en los proyectos de desarrollo. Estas son las playas del Pacífico Central de Costa Rica, una combinación de comercio y olas, de turismo y trabajo local, de sol y surf. Ya en horas de la tarde una amenaza de lluvia alejó a los bañistas y nos dejó el camino libre para retratar al puerto. Si lo vemos desde el aire podría pensarse que es prácticamente una isla. Precisamente esa característica ha generado pronósticos que incluso indican que Punta Arenas desaparecerá en algunas décadas. Lo que suceda es incierto, pero la dilatación progresiva del mar podría generar esta escena. Estamos resolviendo más lo que es la parte pesada, sobre todo el gran área metropolitana, donde tenemos más del 52% de la población que habita este país, y en menor grado hemos tenido que ir hacia la parte litoral. No obstante, nosotros hemos desarrollado mecanismos de respuesta y vigilancia. Llegó a Caldera hace 51 años, cuando el mar estaba lejos de su casa, pero al parecer ahora se ha acercado a visitarla. Su patio, que era de tierra, ahora es arena pura. Aquí se asoma el respaldar de su antigua cama y uno de los cuartos de su casa parece que albergó un enorme castillo de arena que ahora está derribado en el suelo. El 5 de agosto de 2012 las olas alcanzaron hasta 4 metros de altura, causando severos daños sobre estas viviendas ubicadas a 300 metros de la escuela de Caldera, y un fenómeno similar se presentó en julio de este año. Y ese día no pudimos agarrar nada, todos. A mí se me perdió todo lo de la cocina. Usted vio ahí donde está la cocina. La pila me la sacaron un día de estos. De las 2 veces que se ha metido dormimos en la acera. Y ahí ya cocinamos, me llevo allá y ya cocinamos. La zona ha sido declarada inhabitable y algunas familias fueron asistidas por programas sociales. Sin embargo, otras, como la de doña Tania, intentan rehacer su vida en el mismo sitio. De continuar las tendencias actuales, el escenario podría retratarse así, y lo que puede ocurrir con estas poblaciones da paso a un concepto clave: refugiado climático. Al volver de la pausa, conoceremos de qué se trata y cómo se prepara el país para atender estos casos. El tema de refugiado climático ha sido un tema que ha surgido, que sí son altamente vulnerables, tienen casi toda su población y su infraestructura a nivel del mar. Mi nombre es Alejandra. Apoya a esta pareja ingresando a dancing.teletica.com. Platica. Triple Play de Cabletica rima con platica, porque podrá ahorrar mucha platica. Adquiera cable con más de 75 canales. Mega Internet con la red más estable y veloz.
y teléfono con 500 minutos gratis para hablar entre clientes. Cabletica. 3 servicios desde 23.500 colones al mes. Suscríbase al 1177 porque triple play de Cabletica rima con platica. La rueda de la fortuna es... Alegría. 2.400.000 colones. Emoción. 1.000.000 de colones en el juego de Lotería Nacional. Mucho dinero. 16 millones de colones. ¡Acompáñenos! Somos la mejor opción de los sábados por la tarde. La Rueda de la Fortuna. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde por Teletica. Porque usted merece arrancar el día con actitud positiva. Las buenas noticias también madrugan. A partir de este 6 de octubre, Más que Noticias vuelve a su horario de repetición a las 5 de la mañana. Comienza el día con buenas noticias. Apoya a esta pareja ingresando a dancing.teletica.com. Antes de la pausa observamos algunos escenarios que prevén los científicos para Costa Rica basados en las tendencias del cambio climático. También conocimos la afectación de algunos vecinos de Caldera, cuyos casos podrían catalogarse como refugiados climáticos. Y es un caso particular de refugiado que ha tenido que salirse de su tierra, de su casa, de sus fincas, no por causas de guerra ni por razones políticas, sino por causas climáticas. Es un problema más dentro de la problemática social y las instituciones encargadas de resolverlos, el Ministerio de Vivienda, el INBU, el IMAS, la estructura social del Estado, pues tiene ahí un nuevo reto. Cuando se trata de poblaciones cercanas a la costa es necesario entender la ley marítimo terrestre que establece que los primeros 50 metros de playa son públicos, por lo que es prohibido construir, y los siguientes 150 metros requieren de permisos para poder establecer propiedades. A pesar de esto, se estima que más de 500.000 familias residen en esta zona, pues el gobierno anterior y el actual han declarado una moratoria a la ley para evitar desalojos masivos. Va a haber que revisarla de manera tal que plantee opciones de cómo trasladar a las poblaciones que de por sí van a sufrir ante el cambio climático, sobre todo por el tema de transgresión marina. Se calcula que en el mundo existen alrededor de 25 millones de desplazados climáticos, y aunque en Costa Rica aún no se cuantifican oficialmente, los casos a futuro son casi inevitables. ¿Cómo se preparan las entidades estatales ante este reto? Vamos a intentar que muchos de esos sean trasladados a otros sitios más seguros, pero no sé si vamos a poder terminar con todos. Lo que sí es muy importante que la población entienda es que estamos promoviendo que se aprueben los planes reguladores, que si estuvieran bien hechos, y eso espero, impidan que se instalen gente en esos lugares tan vulnerables. Tiene que ver con un mapeo de toda la franja litoral. Ese mapeo está utilizando topografía LIDAR, que es una técnica para obtener alta resolución, y los resultados nos va a permitir hacer cruces con la información catastral. La ventaja es que eso nos va a permitir ver los cambios que se están generando a lo largo de la costa, pero también saber cuáles son las infraestructuras que hay dentro de esos cambios. Aunque la CNE ha incluido la variable de cambio climático dentro de sus planes desde el año 2006, consideran que aún es necesario articular esfuerzos. La revista National Geographic publicó una serie de fotografías de cómo podría variar el mapa mundial basándose en los cambios en el nivel del mar. Al reducirse las zonas costeras, los afectados podrían buscar refugio al interior del territorio. Quiero asegurarle a la teleaudiencia de que no queremos hacer movimientos de población
ni del área metropolitana hacia las zonas rurales, ni de las zonas rurales hacia el área metropolitana. Nosotros vamos a hacer lo imposible para resolver los problemas de vivienda y de mejores asentamientos de humanos en los lugares donde la gente vive. La isla de Kiribati, ubicada al noreste de Australia, es un claro ejemplo de que las migraciones climáticas no solo ocurren a nivel local, pues esta nación compró 20 kilómetros cuadrados de bosque a la isla de Fiji para trasladar a sus pobladores, ya que los efectos del cambio climático amenazan con hacer desaparecer su territorio. Algunos residentes incluso han pedido asilo a Nueva Zelanda y países vecinos. El Ministerio de Vivienda considera que es necesario poner especial atención a las posibles migraciones de países cercanos como Nicaragua hacia territorio costarricense, un desafío que complicaría aún más el mapa territorial. ¿Qué va a hacer la gente que vive actualmente en estos lados? ¿De qué va a vivir después? Según el informe Stern comisionado por el gobierno británico, para 2100 entre 145 y 220 millones de personas vivirán con menos de $2 al día debido a afectaciones ambientales. Para evitar desplazamientos y mantener las actividades productivas, existen medidas a nivel estructural. Por ejemplo, Indonesia planea frenar las mareas por medio de polders o diques. Son medidas muy caras, pero que tienen la ventaja de que permiten permanecer en el lugar y de no moverse, porque obviamente mover una ciudad de 70.000 habitantes tiene un costo altísimo. Ubicada en la península de Santa Elena, en Guanacaste, encontramos la Casona de Santa Rosa. Aquí yace dispuesta a contar la historia de la lucha entre los filibusteros y William Walker. Según las predicciones climáticas, la temperatura global podría aumentar hasta 3 grados en esta zona, lo que no solo afectaría a este emblemático sitio, sino a la región completa. También ciudades como Bagaces podrían enfrentar serios problemas por escasez de lluvias y agua potable. Han establecido algunas prioridades en materia de agua para consumo humano, agricultura, desde el punto de vista de seguridad alimentaria y los temas de costas. Vamos ahora a la Fortuna de San Carlos, donde este joven coloso de 1.650 metros sobre el nivel del mar nos impresiona. Observamos asimismo esta laguna, que es parte del proyecto hidroeléctrico Arenal y produce el 20% de la energía del país. El hecho de que este verde pierda color en 62 años no solamente afectaría el paisaje, sino lo que representa en términos energéticos. Es evidente que los escenarios presentados no ocurrirán en días ni semanas, sino de manera progresiva. ¿Sería posible revertir los efectos? Las emisiones que produce Costa Rica se suma a menos de 0,1% de todas las emisiones del mundo. Sin embargo, Costa Rica es un país pionero en buscar un desarrollo sostenible. Hacer uso efectivo de los recursos naturales, replantear técnicas de producción, evitar patrones de consumo masivo y reducir emisiones. Si bien es cierto no detendrán el efecto, nos ayudarán como país a adaptarnos al cambio. Yo estoy convencido que sí podemos vencer al cambio climático con una adaptación inteligente, pero que eso requiere no solo de la intervención del Estado central, sino de las instituciones a cargo del agua, de las municipalidades, de las asadas y de las empresas. Aunque oficialmente no sea. Para los expertos consultados, estos escenarios no deben visualizarse como un problema, sino como una oportunidad de hacer un giro en positivo. Usted también es responsable de preparar un mejor hogar para el futuro. Un documental británico lleva años hablando que el calentamiento global es un fraude. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. Bueno es hablar sin parar. Mejor es que sea con la tarifa más baja. Telefonía de Cabletica desde 2.200 colones al mes. Y además, usted recibe 500 minutos gratis para hablar con otras personas que cuenten con el mismo servicio. Y 200 minutos gratis para hablar a cualquier otra línea fija del país. Llame ya al 1177 y hágala toda con Cabletica. La rueda de la fortuna es... Alegría. 2.400.000 colones.
emoción, 1 millón de colones en el juego de Lotería Nacional. mucho dinero. 16 millones de colones. ¡Acompáñenos! Somos la mejor opción de los sábados por la tarde. La Rueda de la Fortuna, este y todos los sábados a las 4 de la tarde por Teletica. Porque usted merece arrancar el día con actitud positiva. Las buenas noticias también madrugan. A partir de este 6 de octubre, Más que Noticias vuelve a su horario de repetición a las 5 de la mañana. Comienza el día con buenas noticias. ¿Quiere venir con sus amigos al Chinamo 2014? Sintonice la edición matutina de Telenoticias y participe por entradas para asistir a la mejor fiesta del fin de año en Costa Rica. Apoya a esta pareja ingresando a dancing.teletica.com. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días. Para profundizar en este reportaje que acabamos de ver acerca de los efectos que tendría el cambio climático en nuestro país, tenemos a dos invitados de lujo. Uno de ellos es Damiano Borgoño, que es oficial de cambio climático de PNUD Costa Rica, y también don Juan Carlos Fallas, quien es director del Instituto Meteorológico Nacional. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en 7 días. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas noches. Bien, a partir de lo que acabamos de ver pueden salir varias reacciones del público en este momento, algunos de sorpresa, de mucha preocupación, tal vez hasta angustia, otros de incredulidad. La primera pregunta que quisiera hacerles a ustedes es, ¿qué tanto fundamento científico existe para sostener este trabajo gráfico que presentamos hace un rato? Bueno, Rodolfo, en primera instancia podríamos hablar de que los datos científicos se han venido desarrollando a través de los últimos años por parte del Instituto Meteorológico Nacional, en donde ha dado un escenario claro de los cambios que eventualmente se puede dar en cuanto a la temperatura y la precipitación en las diferentes regiones del país. Esto lo que nos está mostrando es precisamente el hoy y qué va a suceder en el futuro. Si no tomamos acciones preventivas ante una situación de cambio, como es precisamente la búsqueda de adaptarnos precisamente a ese cambio climático. Algunos podrían decir que es exagerado este escenario. ¿Es exagerado o no? No, son escenarios basados en la información que tenemos disponibles. Como decía Juan Carlos, el IEMEN junto al PNUD hemos desarrollado mucha información al respecto, pero también hay un acuerdo unívoco sobre el hecho de que el calentamiento global existe. De hecho, el gobierno de Estados Unidos acaba de reportar que el agosto pasado, el agosto 2014, fue el agosto más caliente desde que se empezaron a medir las temperaturas en 1880. También de los últimos 10 agostos más cálidos de la historia, 9 de 10 se han venido desarrollando desde el año 2000 en adelante.
esto no solo afecta a los vecinos de Punta Arenas, por ejemplo, los de Limón, o los de La Fortuna, los de Guanacaste. En alguna medida, cuando hablamos del tema de refugiados ambientales, podemos ser todos también los que vivimos en el Valle Central, por ejemplo. Indudablemente, digamos, las características del cambio climático no señala cómo es parte de nuestra idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia dice, pobrecito aquel que fue afectado. No, en realidad una situación de estas nos afecta a todos, por parejo. Estemos cerca o no estemos cerca de la costa, estemos cerca de la Pampa Guanacasteca o estemos en San José. En realidad, nuestro sistema de vida cambia, las condiciones ambientales cambian, nuestro entorno cambia, nuestras necesidades como seres humanos cambian. Y es precisamente ahí donde tenemos que tener la conciencia suficiente para irnos adaptando. El término aquí fundamental en este momento es la adaptación. Así como los animales, que supuestamente no tienen raciocinio, tienen una mayor facilidad de adaptación que el ser humano que sí tiene raciocinio. Entonces, si lo podemos hacer nosotros, hagámoslo. Tenemos la capacidad y con esta información es más que suficiente para poder dar pasos de gigante, precisamente hacia ese cambio. El cambio ya es inequívoco. Según los científicos y los expertos, la Tierra se va a calentar de acá a finales del siglo de entre 2 grados a 6 grados más. El cambio climático va a tener un impacto severo si actuamos hoy. Si no actuamos, el impacto va a ser catastrófico. Por eso que estamos acá, para poder intervenir ahorita que todavía tenemos oportunidad. Muy bien, precisamente ahora que usted toca ese punto, ¿qué pasa si el mundo entero, es un caso hipotético e imposible, pero digamos para hacer un ejemplo, ¿qué pasa si el mundo entero se detiene de producir CO2 a partir de ya? ¿Ese efecto positivo se empezaría a sentir a partir de ya o habría que esperar un poco más? Habría una inercia que continuaría por el tema que muchos de los gases de efecto invernadero se mantienen en la atmósfera por un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el gas más conocido, tiene una permanencia en la atmósfera de hasta 100 años y hay una pequeña parte que se demora por milenios. Eso significa que aunque se interrumpiesen hoy día las emisiones, los impactos se mantendrían por un cierto tiempo. Se seguiría calentando. Tal vez quisiera agregar que el planeta existe en gran medida, muchos de los cambios químicos y físicos y a su vez biológicos existen porque existe el CO2. O sea, aquí el problema no es que el CO2 debe dejar de existir, el CO2 debe existir como otros gases de efecto invernadero. Aquí el problema es la cantidad y eso es lo que hemos desarrollado a través de la era industrial. Nosotros como seres humanos hemos aumentado la cantidad de dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono necesita el planeta para él. Por eso existe el efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto que es natural. Aquí tal vez también, Rodolfo, se ha llegado a decir que el efecto invernadero es generado por el ser humano. No, estamos totalmente equivocados. Si no tuviéramos efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería menos 13 grados. Pero el humano lo está acelerando o agravando. Lo que está es aumentando la cantidad de esos gases de efecto invernadero y entonces ¿qué pasa? Que la radiación que debe salir del planeta no sale. Y entonces se convierte en ese efecto invernadero, digamos, aumentado por efecto del ser humano. De hecho, Rodolfo, podríamos imaginarnos el efecto invernadero como una manta que nos protege, que permite que la temperatura en la Tierra tenga un promedio de más de 15 grados y eso permite la vida en este mundo. Sin embargo, esta manta ha tenido a lo largo de los últimos 600.000 años valores que iban entre 200 y 300 partes por millones. Y hoy día hemos alcanzado un valor de 400 partes por millones. ¿Eso qué significa? Ese es el valor de concentración de dióxido de carbono más alto de los últimos 600.000 años. Para ver si cambiamos la sábana por un heredón. Claro, y no solo no lo tenemos para cubrirnos, digamos, del cuello para abajo, sino que nos lo estamos echando encima, por decirlo de alguna manera. Señores, hay algunos criterios a nivel internacional, sobre todo me encontré con un reportaje que habla que la teoría del calentamiento global o del cambio climático es un gran fraude. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a ver un extracto de ese documental y les voy a preguntar a ustedes la opinión al respecto. Ya regresamos aquí a 7 días con este informe especial. ¿Realmente es el CO2 el que está calentando la Tierra o todo es un fraude? Ya volvemos a 7 días.
hablar sin parar. Mejor es que sea con la tarifa más baja. Telefonía de Cabletica desde los 1,200 colones al mes. Y además, usted recibe 500 minutos gratis para hablar con otras personas que cuenten con el mismo servicio. Y 200 minutos gratis para hablar a cualquier otra línea fija del país. Llame ya al 1177 y hágala toda con Cabletica. La rueda de la fortuna es... Alegría. 2.400.000 colones. Emoción. 1 millón de colones en el juego de Lotería Nacional. Mucho dinero. 16 millones de colones. ¡Acompáñenos! Somos la mejor opción de los sábados por la tarde. La Rueda de la Fortuna. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde por Teletica. Porque usted merece arrancar el día con actitud positiva. Las buenas noticias también madrugan. A partir de este 6 de octubre, Más que Noticias vuelve a su horario de repetición a las 5 de la mañana. Comienza el día con buenas noticias. ¿Quiere venir con sus amigos al Chinamo 2014? Sintonice la edición matutina de Telenoticias y participe por entradas para asistir a la mejor fiesta del fin de año en Costa Rica. Apoya a esta pareja ingresando a dancing.teletica.com. Documental realizado en Gran Bretaña en el 2007 por el director Martin Durkin lleva años poniendo entredicho la teoría de que el CO2 sea el principal generador del cambio climático. Bajo el título El gran fraude del calentamiento global, uno de los primeros argumentos que plantea es que es falso que exista un consenso de los científicos en torno a este tema. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. El calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal. Está respaldada por un organismo de la ONU políticamente influyente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. El IPCC, como cualquier organismo de la ONU, es político. Sus conclusiones finales están determinadas por la política. Se dice que el IPCC está formado por los 1.500 o los 2.500 científicos más importantes del mundo. Pero cuando miras sus biografías, ves que eso no es verdad. Un buen número de ellos no son científicos. Y para llegar a los 2.500 han tenido que empezar a coger críticos y gente del gobierno, cualquiera que tenga relación con el tema. Y no se les pide su aprobación. Muchos de ellos no están de acuerdo. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Otro argumento es que tras la Segunda Guerra Mundial se empezó a dar un crecimiento en la producción nunca antes visto, y con eso un aumento del CO2.
Pero durante este boom industrial, la temperatura del planeta no aumentó. Productos como las neveras, las lavadoras, las televisiones y los coches empezaron a fabricarse en masa para el mercado internacional. Los historiadores llaman a esta explosión global de la actividad industrial el boom económico de la posguerra. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940 el mundo se templó. Este es un registro de las temperaturas en el Ártico durante el siglo XX. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cae en picado. Irónicamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica mundial de los 70. La temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940, cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja. Pero después, durante la posguerra, cuando las industrias y las economías de todo el mundo comenzaron a desarrollarse y la producción humana de CO2 se disparó, la temperatura global empezó a bajar. En otras palabras, los hechos no se corresponden con la teoría. Otro argumento es el que señala que se han medido temperaturas a mayores alturas, como por ejemplo la troposfera, y allí debería de existir más calor, pero ocurre todo lo contrario. Si se tratara de un calentamiento invernadero, haría más calor en mitad de la troposfera, a unos 10 o 12 kilómetros de la atmósfera, que en la superficie. Hay buenas razones teóricas que lo explican, y tienen que ver con cómo funciona el efecto invernadero. El efecto invernadero funciona así. El Sol emite calor a la Tierra. Si no fuera por los gases invernadero, esta radiación solar rebotaría hacia el espacio, dejando el planeta frío e inhabitable. Los gases invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre, a unos kilómetros de la superficie. Y es aquí, según los modelos climáticos, donde las temperaturas deberían ser más altas, si son los gases invernadero los que causan el calentamiento. Todos los modelos, absolutamente todos, calculan que el calentamiento debería ser más rápido según se ascienda desde la superficie a la atmósfera. De hecho, la temperatura máxima sobre el ecuador debería situarse a una altitud de unos 10 kilómetros. Hay dos sistemas que los científicos como el profesor Christie usan para medir la temperatura de la atmósfera: los satélites y los globos sonda. Lo que llevamos observando continuamente es que en casi todo el planeta, la mayor parte de la atmósfera no se está calentando tanto como la superficie. Y eso nos rompe los esquemas, porque la teoría al respecto está muy clara. Y la teoría dice que si la superficie se calienta, la atmósfera debería calentarse aún más deprisa. Pero el aumento de la temperatura en esa zona no es muy significativo y no se corresponde para nada con la teoría sobre la que los modelos climáticos se están basando en este momento. Según el documental, la teoría del calentamiento global no era muy fuerte entre la comunidad científica, hasta que la ex primer ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, quiso desestimular la dependencia de fuentes tradicionales de energía por asuntos políticos. En lugar del CO2, el documental apunta al Sol como principal causante. En 2005, astrofísicos de la Universidad de Harvard publicaron el siguiente gráfico en la revista oficial de la Unión Geofísica Americana. La línea azul representa los cambios de temperatura en el Ártico durante los últimos 100 años. Y este es el aumento del dióxido de carbono durante el mismo periodo. Las dos líneas no tienen una relación obvia. Pero volvamos al registro de las temperaturas y a esta línea roja, que representa las variaciones en la actividad solar durante el último siglo, registradas de forma independiente por científicos de la NASA y de la Administración Nacional Americana del Océano y la Atmósfera. La actividad solar de los últimos 100 años, de los últimos cientos de años, está estrechamente relacionada con el hielo del mar y las temperaturas en el Ártico. Para muchos científicos, la conclusión es innegable. El Sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante. El documental ha sido blanco de múltiples críticas, pero también ha generado una intensa discusión en la comunidad de los científicos.
Muy bien, don Damiano, don Juan Carlos, ¿qué opinan ustedes acerca de esta teoría externada en el documental, en el extracto que acabamos de ver, denominado el gran fraude del calentamiento global? Mira, Rodolfo, ninguno de los científicos expertos de cambio climático dice que el CO2 es la única causa del cambio climático. El CO2 y los otros gases de efecto invernadero son sin duda la causa principal. Pero en este caso específico es un tema que los expertos, los meteorólogos han estudiado y sabemos cuáles son las causas de esos temas. Por ejemplo, en la época posguerra, desde el 45 a los años 70, la industria es muy productiva y hay muchas emisiones a la atmósfera, emisiones que causan daños a la salud muy importantes, al punto que el Reino Unido y Estados Unidos, los dos países más desarrollados en ese momento, empiezan desde los años 60 a desarrollar una normativa ambiental muy fuerte, que reducen la contaminación de las industrias. En la producción industrial se producen aerosoles. Aerosoles son pequeñas partículas que tienen un rol en el clima. ¿Y qué rol tienen en el caso específico? Que rebotan las emisiones que vienen desde la atmósfera. Y eso causa en ese periodo una leve disminución de la temperatura global. Pero te doy otro ejemplo. En los años 90, si ustedes analizáramos cuál es la temperatura, miramos que entre el 1992 y el 94 también tenemos una pequeña reducción de la temperatura. Eso no es porque el CO2 se fue de vacaciones y dejó de actuar, sino porque hubieron unas erupciones de volcanes que emitieron a la atmósfera mucho dióxido de azufre y eso bajó la temperatura. ¿Es un fenómeno natural o por otra causa, digamos, que se dan algunas pequeñas disminuciones de temperatura por tiempos cortos, me parece? Exactamente. Yo diría más que todo también por otro aspecto. O sea, el ser humano siempre tiene el sí y el no, el blanco y el negro, el que es bueno, el que es malo. En realidad, aquí la base es científica, o sea, la base fundamental y la evidencia, y es muy claro, lo podemos poner como una evidencia desde el punto de vista costarricense. ¿Qué hacía nuestra población que vive fuera del Valle Central en los años 60, o en los años 50, cuando venía al Valle Central? ¿Qué es lo primero que echaban en la valija? ¿Qué echaban? La sueta. ¿Lo hacen ahora? No lo hacen ahora. O sea, es una evidencia clara de que la temperatura aumenta, sea con el dióxido de carbono, sea a través del metano, sea por cuál de los gases de efecto invernadero. O sea, es una evidencia clara que existe el fenómeno. Entonces, hablando puntualmente de este documental, el primer punto con respecto a que hay un enfriamiento en la época posguerra y donde hay una industrialización mayor, una posible explicación es que ha habido, digamos, algunos elementos como los volcanes, como los aerosoles que han generado ese enfriamiento. Y usted me está proporcionando una prueba, digamos, muy de tiquicia, ¿verdad? La comparación de cómo ha cambiado el comportamiento de quienes vienen a San José. Con respecto a los globos, ¿qué se podría responder? Eso es, digamos, es muy simple. Estamos en Punta Arenas, ¿qué sentimos? Una temperatura alta. Estamos en el Irazú, estamos en Chirripó, la temperatura es baja. Eso es un comportamiento normal de la troposfera, o sea, de que es la parte más baja de la atmósfera. O sea, ese patrón de la temperatura es constante. O sea, abajo siempre va a estar caliente y arriba va a estar frío. O sea, ya es parte precisamente de esos cambios de las reacciones químicas que se dan en la atmósfera producto de la radiación solar. Si abajo se calienta y arriba también se calienta, siempre va a haber una diferencia entre la temperatura más baja arriba que abajo. Siempre va a ser más frío arriba. Y ese es un sesgo para mí del documental, porque en lugar que analizar las temperaturas de la troposfera que tienen muchas dificultades metodológicas, no analizamos los registros históricos que tenemos de la temperatura. Eso es evidente, el calentamiento global se está desarrollando. Las últimas 3 décadas, cada década ha sido mucho más caliente que la década anterior. Bien, pero también salen algunos nombres de científicos que a primera vista parecieran serios y de buena reputación, argumentando teorías o elementos que irían en contra de la teoría del calentamiento global. ¿Qué se puede pensar entonces? Porque estos científicos de renombre estarían dando ese tipo de señalamientos. Rodolfo, vea, como mencionaba anteriormente, hay de todo. Si observamos, digamos, que en el momento en que ellos hablan del efecto del sol, de las manchas solares en el clima, sí, es cierto. Hay una relación entre las manchas solares y el clima, eso es cierto.
pero estamos visualizando el efecto desde la parte del universo, del Sol como tal, hacia la atmósfera. Pero en ningún momento ellos hablaron de la atmósfera hacia, de la superficie del planeta hacia la atmósfera. O sea, es una visión, no ven la visión completa, o sea, ponen el muñeco a la mitad, no ponen el muñeco completo. Y Rodolfo, un dato más muy interesante. En 2013 se hizo una evaluación global de los estudios sobre el clima que hubiese recibido un análisis entre pares, lo que en inglés se llama peer review. Bien, de estos, de 10.855 estudios, ¿sabes cuántos tenían una teoría que decía que el cambio climático no es causado por el hombre? 2. Eso significa el 0.02% de los estudios científicos consideran que el cambio climático no es causado por el hombre. Muy bien, vamos a ir a una nueva pausa comercial, ya continuamos con más de 7 días de esta conversación, sobre todo analizando cómo buscar soluciones a partir de los escenarios de los cuales hablamos a principios del programa. Ya regresamos. Dengue, diarreas e infecciones respiratorias serán problemas mayores a raíz del cambio climático. De hecho, se espera que muchos otros males prácticamente ya erradicados tomarán fuerza en las próximas décadas. Dicen que detrás de cada puerta el miércoles. Nuestro último número, oficial de tercera clase, Jack E. Salazar de la Marina. Vamos. Hola, por Diosero. Tenemos a tu amigo. Lo siento, Jack, lo arruiné. ¿De qué estás hablando? Revisa los habanos. Diamantes en bruto. Si quieres volver a ver a tu amigo vivo, Jack, trae las piedras al Hotel Bangkok. Ven solo. Él está aquí. Y acaba de matar a tu amigo. Vigilados, tercera temporada. Inicio miércoles 15 de octubre, 8 de la noche, por Teletica. Bueno es hablar sin parar. Mejor es que sea con la tarifa más baja. Telefonía de Cabletica desde 2.200 colones al mes. Y además, usted recibe 500 minutos gratis para hablar con otras personas que cuenten con el mismo servicio. Y 200 minutos gratis para hablar a cualquier otra línea fija del país. Llame ya al 1177 y hágala toda con Cabletica. La rueda de la fortuna es... Alegría. 2.400.000 colones. Emoción. 1 millón de colones en el juego de Lotería Nacional. Mucho dinero. 16 millones de colones. ¡Acompáñenos! Somos la mejor opción de los sábados por la tarde. La Rueda de la Fortuna. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde por Teletica. Porque usted merece arrancar el día con actitud positiva. Las buenas noticias también madrugan. A partir de este 6 de octubre, Más que Noticias vuelve a su horario de repetición a las 5 de la mañana. Comienza el día con buenas noticias. El cambio climático puede estar relativamente lejos de afectarnos como país, pero sus efectos ya los vivimos directamente. Casi 50.000 casos de dengue, gastamos casi 3.500 millones de colones.
Lo peor está aún por venir. ¿Cuáles son las enfermedades que nos podrían afectar en el futuro? Si estamos hablando de incremento en la temperatura, podríamos estar enfrentando problemas también de abastecimiento de agua. La gente entonces tendría que almacenar agua y eso sabemos que genera problemas en el sentido de que no siempre se manipula adecuadamente el agua. De toda el agua que hay en el mundo, solo 3% es dulce y de esta solo la mitad es potable. La excesiva necesidad de este líquido empieza a hacerlo un bien muy preciado y con el calentamiento global será aún más. Si la población tiene restricción en la cantidad de agua a utilizar, prioriza el agua para algunas cosas y muchas veces las actividades de higiene pasan a un segundo plano. Esta falta de agua tendría efectos graves en la propagación de virus y bacterias, como por ejemplo el de la diarrea. Este virus tomará más fuerza con el calor, mutará de manera distinta y se hará mucho más resistente de lo que conocemos hoy. Un solo mosquito, millones de colones gastados. Casi 50.000 casos de dengue, gastamos casi 3.500 millones de colones. Cifra histórica en el gasto de Costa Rica. Es decir, normalmente gastábamos 1.000. En menos de 1.000, gastamos 3.500 millones solo en el tema del control vectorial. Si le sumamos a eso, a la atención de los pacientes, a la incapacidad de los pacientes, al tema de la persona que no fue productiva. Los gastos de estancia hospitalaria son más de 10.000 millones de colones. Cada examen para detectar dengue cuesta 40.000 colones. Solo el año pasado se realizaron más de 70.000. Al sumar todos los días de incapacidad dados por dengue, se habla de 124 años de trabajo perdidos entre empresarios y funcionarios del gobierno. Eso es solo una muestra de lo que podría pasar en el futuro. Esta es una de las amenazas principales en cuanto a salud, al ser una enfermedad que nos golpea cada vez más fuerte. El año pasado empezó a aparecer dengue en lugares que antes no sucedía. Eso puso en alerta a las autoridades. Se vio cómo se amplía el área de dispersión de los vectores en el nivel nacional. Esto incidiría lógicamente en un incremento en el número de casos y entonces una demanda mayor a los servicios de salud. Agregado a esto, podríamos enfrentar otras enfermedades transmitidas por vectores como el chikungunya, mosquitos transmisores de enfermedades que quizá nunca imaginamos en nuestros países. Antes hablábamos de la Aedes albopictus y decía, lo veíamos muy lejano, que es el mosquito tigre asiático. En el año 1985 entra a las Américas, en el 98 se ve en Costa Rica, comienzan los trabajos a verse en el 2009, 2008, y decíamos Limón, Sarapiquí. Hoy está prácticamente en todo el territorio nacional. El cambio climático y su respectivo aumento en la temperatura será el caldo de cultivo para enfermedades cada vez más letales. La fiebre amarilla, muy probable. La esquistosomiasis, muy probable. La oncocercosis, muy probable. La filariasis linfática, enfermedades que nosotros estamos hablando y me puedes decir, bueno, ¿y eso qué es? Es decir, hay enfermedades que prácticamente ya dejamos de ver. Y tenemos que recapitular otra vez por el tema del cambio climático. El aumento de la contaminación del aire tendrá un impacto en el aumento de infecciones respiratorias, unido a las condiciones de salud de los costarricenses en este tema. Sabemos que aproximadamente un 12% de las personas en Costa Rica son asmáticas, incluyendo los niños, y es uno de los países en los cuales la prevalencia de asma es mayor en el mundo. También en base a extrapolaciones de datos de Latinoamérica podemos hablar que un 14% de la población aproximadamente tiene una enfermedad que se llama EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso, junto al clima perfecto para los virus, hará que las enfermedades de los pulmones estén a la orden del día. Por supuesto que hay poblaciones de mayor riesgo de que esas infecciones puedan tener un curso complicado, como son sobre todo los niños pequeños, las personas de la tercera edad, personas con algunas enfermedades que también disminuyen la capacidad de defensa del cuerpo, como la diabetes, las enfermedades del corazón. La lista de posibles enfermedades es enorme, desde enfermedades que están casi erradicadas en nuestro país hasta nuevas cepas de virus y el fortalecimiento de mosquitos transmisores. Todo esto se une a las pocas y casi nulas acciones que se han tomado por los países con mayor índice de contaminación.
Es una lucha contra nuestros estilos de vida contaminantes, pero más allá de eso es contra el tiempo. Cada segundo perdido saldrá cada vez más caro. Muy bien, llegó el momento de hablar de las soluciones a este problema. Señores, les planteo qué podemos hacer desde Costa Rica, porque alguien que está viendo en este momento el programa se podrá preguntar qué hacemos en Costa Rica con tomar medidas urgentes si el resto del mundo y sobre todo países muy industrializados y que están en crecimiento como la India, como China, no toman medidas. Pareciera que el efecto va a ser mucho mayor porque ellos no las tomen que porque nosotros las tomemos. Rolfo, mire, yo creo que históricamente en Costa Rica estamos en un buen momento para hacer algo. El Instituto Meteorológico Nacional desde finales del 80 viene hablando de cambio climático. En aquel momento tal vez no se nos daba el peso que esto significa. Ahora que están pasando las cosas, ya hay un mayor peso. Ahora que nos hemos ligado con la ayuda del PNUD a hacer una serie de estudios desde el año 2000, ya llevamos 14 años precisamente en ese sentido, se pone en evidencia clara de que hay mucho que hacer y se puede hacer en ese sentido en nuestro país. Un ejemplo claro, y que precisamente este gobierno lo ha vuelto a poner aquí en el tapete, es Agua para Guanacaste. Es un proyecto muy significativo, que lo que necesitamos es que la gente nos entienda que tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar nuestras actitudes. Y para Guanacaste, este proyecto en particular es fundamental. Lo que pasa es que, como alguien me dijo por ahí, sí, pero es como si en aquel momento don Manuel Dengo hubiera tratado de hacer la represa de Arenal. Desde el punto de vista conservacionista, nadie le hubiera permitido hacerlo. Y vea, gracias a Dios que existe. Entonces tenemos que pensar un poco más allá, porque es una de las soluciones que en este momento tenemos para Guanacaste. Y Rodolfo, otro ejemplo del por qué tenemos que intervenir ahorita, y quisiera usar el caso de Punta Arenas. Según el CIMAR, 1 metro de subida de nivel del mar, que lo que estimamos que va a pasar de acá a final del siglo, va a significar la pérdida de 100 metros de playa. Eso, ¿cómo va a impactar Punta Arenas? Es bastante intuitivo para cada quien de nosotros, pero según las estimaciones que tenemos, con la elevación de 1 metro del mar se inundarían 300 hectáreas, o sea, el 90% del sector residencial de Punta Arenas. Sabemos que el cambio climático existe, sabemos que lo estamos causando nosotros, sabemos esos impactos. Sería de responsables no actuar. O sea, me estaban planteando ustedes que pareciera que el escenario de las fotografías es inevitable. Puede ser un poco mayor la situación, puede ser un poco menor, pero que va a haber esa repercusión a ese nivel pareciera inevitable. Y junto con las buenas prácticas para no agravarlo, me parece que el punto sería tomar medidas ya para pensar en el tema de los refugiados ambientales, por ejemplo. Que somos todos nosotros al final del camino. O sea, la diferencia es, puede que el clima aumente de 2 grados, que es lo que están negociando los países, o puede que aumente de 6. Ese es el margen de acción que tenemos, pero sí vamos a tener que tomar medidas de adaptación para enfrentar esos riesgos. Eso implicará que Costa Rica dentro de 60 años será muy distinta, bueno, el mundo por supuesto, pero para nuestro caso muy distinta a la Costa Rica que tenemos ahora. Si no actuamos. No, pero aún actuando, porque efectivamente va a haber una repercusión inevitable. Indudablemente. Y te doy un ejemplo más, Rodolfo. Después del huracán Sandy en 2012 en Nueva York ha tomado mayor conciencia del cambio climático y está implementando un sistema de barreras que tiene un costo total de $20.000 millones. Eso para defenderse de estos eventos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a proteger a Limón? ¿Cómo vamos a proteger a Punta Arenas? ¿Cómo vamos a proteger la costa? Tenemos que empezar a intervenir ya, tanto desde el Estado como desde el sector privado. Muchas gracias a ambos por conversar algunos minutos acerca de este tema que nos afectará, nos está afectando ya, peor aún, posiblemente afectará a nuestros nietos, hijos o nietos en el futuro. Así que les agradezco nuevamente. Gracias a usted, Rodolfo. Muchas gracias. Y a ustedes también les agradezco su compañía esta noche. Si Dios lo permite, tendremos una nueva cita el próximo lunes aquí en 7 días. Hasta entonces.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa 7 días. Tal y como lo hemos estado anunciando, hoy vamos a presentar un informe especial acerca del cambio climático, pero lo vamos a hacer desde perspectivas un tanto distintas, poco usuales, por llamarlo de alguna manera. Y precisamente uno de esos enfoques será el que buscará contestar la pregunta: ¿cómo nos afectará el cambio climático a los costarricenses dentro de unos 60 años aproximadamente? Se acaba de concluir un estudio al respecto y la respuesta lo dejará literalmente con la boca abierta. Nacimos en este planeta, capaz de sostenernos, de brindarnos aire, agua, recursos y un espectáculo diario. De sus 510.072.000 kilómetros cuadrados, nacimos en este fragmento formado por volcanes y valles, rodeado de mares, donde hoy todo parece estar en calma. Sin embargo, los efectos del cambio climático podrían generar que Punta Arenas luzca así en 2080 y que una fuerte sequía devaste al Arenal. Los expertos estiman que en 2080 el clima de Costa Rica sea el clima que tenemos cuando tenemos el Niño. Aunque oficialmente no se ha dicho, pero lo que ha acontecido en meses recientes en Caldera es prueba fehaciente de que ya Costa Rica tiene refugiados ambientales. Tras un amplio análisis de las tendencias climáticas, un grupo de expertos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con el Instituto Meteorológico Nacional crearon una serie de escenarios de lo que podría ocurrir en Costa Rica para 2080, un pronóstico con el que los entrevistados también coinciden. Esta noche, en 7 días, conoceremos estas proyecciones y cómo podríamos adaptarnos a ellas. Básicamente lo que queremos hacer es capturar una imagen ultrapanorámica del río para luego hacer un fotomontaje y simular lo que sería el rebalse en el 2080, ¿verdad? Son cerca de las 8 de la mañana y ya los rayos de sol son implacables. El clima seco del Pacífico Central hace amanecer a Parrita casi sin brisa. Al otro extremo del país, con el calor húmedo de las 12 mediodía, lo observamos envuelto en montañas de un verde intenso que cubre los pueblos. Como pueden ver, este es el Valle de la Estrella. Es un valle cerca de Limón, cultivado completamente a banano. Hay mucha gente que vive acá abajo, que trabaja. Se ubican en posiciones opuestas, pero las proyecciones científicas les dan un pronóstico en común. Acá en el Caribe las precipitaciones ya son muy intensas y van a aumentar de un 50% más en cierto periodo del año. Yo les reto a visualizar este valle completamente inundado. Si le cuesta visualizarlo, estos estudiantes del Centro de Tecnología y Artes Visuales CETAP, con base en los escenarios elaborados por el Instituto Meteorológico Nacional en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, podrán trasladarlo con unos cuantos clics hasta el 2080. Se hacen proyecciones, no sé, a nivel de números o de cosas, pero nunca se ha hecho una proyección visual que muestre, que yo creo que es como la manera más clara de que el público entienda. Esta región del Valle de la Estrella podría percibir una disminución de hasta 1.4 grados centígrados y aumentar sus lluvias hasta en 75% para inicios de 2050. También los partidos de fútbol de las canchas de Parrita podrían ser recuerdos borrados por las precipitaciones. Lo importante es que no cunda el pánico. Yo creo que la idea aquí no es generar un movimiento de pánico ni generar preocupación en la ciudadanía, sino empezar a tomar medidas serias para medir cuáles son las opciones.
Estamos en Limón, esta es su gente y su ciudad. Así suena su mar, dispuesto a mostrar su mejor oleaje. Dentro del álbum no puede faltar Cahuita, sinónimo de calipso y sol, de un mar imponente que ha logrado abarcar aproximadamente 15 metros de playa en los últimos 20 años. El cambio climático está causando un aumento en el nivel del mar que está incidiendo directamente en que vaya desapareciendo territorios. Con el aumento de la temperatura, el agua se va dilatando y eso aumenta el nivel del mar. Y por el otro lado hay el derretimiento de los hielos de Antártida y Groenlandia, que son enormes distesas de tierra y hielo. Según las tendencias climáticas, el nivel del mar se incrementaría aproximadamente 1 metro, y aunque parece poco, ese aumento podría generar escenarios como estos. Tanto en el sector de infraestructura, en el sector de desarrollo de obras portuarias, en el desarrollo de turismo en zonas costeras, desde empezar a incorporar la variable de cambio climático en los proyectos de desarrollo. Estas son las playas del Pacífico Central de Costa Rica, una combinación de comercio y olas, de turismo y trabajo local, de sol y surf. Ya en horas de la tarde una amenaza de lluvia alejó a los bañistas y nos dejó el camino libre para retratar al puerto. Si lo vemos desde el aire podría pensarse que es prácticamente una isla. Precisamente esa característica ha generado pronósticos que incluso indican que Punta Arenas desaparecerá en algunas décadas. Lo que suceda es incierto, pero la dilatación progresiva del mar podría generar esta escena. Estamos resolviendo más lo que es la parte pesada, sobre todo el gran área metropolitana, donde tenemos más del 52% de la población que habita este país, y en menor grado hemos tenido que ir hacia la parte litoral. No obstante, nosotros hemos desarrollado mecanismos de respuesta y vigilancia. Llegó a Caldera hace 51 años, cuando el mar estaba lejos de su casa, pero al parecer ahora se ha acercado a visitarla. Su patio, que era de tierra, ahora es arena pura. Aquí se asoma el respaldar de su antigua cama y uno de los cuartos de su casa parece que albergó un enorme castillo de arena que ahora está derribado en el suelo. El 5 de agosto de 2012 las olas alcanzaron hasta 4 metros de altura, causando severos daños sobre estas viviendas ubicadas a 300 metros de la escuela de Caldera, y un fenómeno similar se presentó en julio de este año. Y ese día no pudimos agarrar nada, todos. A mí se me perdió todo lo de la cocina. Usted vio ahí donde está la cocina. La pila me la sacaron un día de estos. Las 2 veces que se ha metido dormimos en la acera. Y ahí ya cocinamos, me llevo allá y ya cocinamos. La zona ha sido declarada inhabitable y algunas familias fueron asistidas por programas sociales. Sin embargo, otras, como la de doña Tania, intentan rehacer su vida en el mismo sitio. De continuar las tendencias actuales, el escenario podría retratarse así, y lo que pueda ocurrir con estas poblaciones da paso a un concepto clave: refugiado climático. Al volver de la pausa, conoceremos de qué se trata y cómo se prepara el país para atender estos casos. El tema de refugiado climático ha sido un tema que ha surgido, que sí son altamente vulnerables, tienen casi toda su población y su infraestructura a nivel del mar. Mi nombre es Alejandro. Apoya a esta pareja ingresando a dancing.teletica.com. Platica. Triple play de Cabletica rima con platica, porque podrá ahorrar mucha platica. Adquiera cable con más de 75 canales. Mega internet con la red más estable y veloz.
minutos y teléfono con 500 minutos gratis para hablar entre clientes. Cabletica. De servicio desde 23.500 colones al mes. Suscríbase al 1177 porque triple play de Cabletica rima con platica. La rueda de la fortuna es... Alegría. 2.400.000 colones. Emoción. 1 millón de colones en el juego de Lotería Nacional. Mucho dinero. 16 millones de colones. ¡Acompáñenos! Somos la mejor opción de los sábados por la tarde. La Rueda de la Fortuna. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde por Teletica. Porque usted merece arrancar el día con actitud positiva. Las buenas noticias también madrugan. A partir de este 6 de octubre, Más que Noticias vuelve a su horario de repetición a las 5 de la mañana. Comienza el día con buenas noticias. Apoya a esta pareja ingresando a dancing.teletica.com. Antes de la pausa observamos algunos escenarios que prevén los científicos para Costa Rica basados en las tendencias del cambio climático. También conocimos la afectación de algunos vecinos de Caldera, cuyos casos podrían catalogarse como refugiados climáticos. Y es un caso particular de refugiado que ha tenido que salirse de su tierra, de su casa, de sus fincas, no por causas de guerra ni por razones políticas, sino por causas climáticas. Es un problema más dentro de la problemática social y las instituciones encargadas de resolverlos, el Ministerio de Vivienda, el INBU, el IMAS, la estructura social del Estado, pues tiene ahí un nuevo reto. Cuando se trata de poblaciones cercanas a la costa es necesario entender la ley marítimo terrestre que establece que los primeros 50 metros de playa son públicos, por lo que es prohibido construir, y los siguientes 150 metros requieren de permisos para poder establecer propiedades. A pesar de esto, se estima que más de 500.000 familias residen en esta zona, pues el gobierno anterior y el actual han declarado una moratoria a la ley para evitar desalojos masivos. Va a haber que revisarla de manera tal que plantee opciones de cómo trasladar a las poblaciones que de por sí van a sufrir ante el cambio climático, sobre todo por el tema de transgresión marina. Se calcula que en el mundo existen alrededor de 25 millones de desplazados climáticos, y aunque en Costa Rica aún no se cuantifican oficialmente, los casos a futuro son casi inevitables. ¿Cómo se preparan las entidades estatales ante este reto? Vamos a intentar que muchos de esos sean trasladados a otros sitios más seguros, pero no sé si vamos a poder terminar con todos. Lo que sí es muy importante que la población entienda es que estamos promoviendo que se aprueben los planes reguladores, que si estuvieran bien hechos, y eso espero, impidan que se instalen gente en esos lugares tan vulnerables. Tiene que ver con un mapeo de toda la franja litoral. Ese mapeo está utilizando topografía LIDAR, que es una técnica para obtener alta resolución, y los resultados nos va a permitir hacer cruces con la información catastral. La ventaja es que eso nos va a permitir ver los cambios que se están generando a lo largo de la costa, pero también saber cuáles son las infraestructuras que hay dentro de esos cambios. Aunque la CNE ha incluido la variable de cambio climático dentro de sus planes desde el año 2006, consideran que aún es necesario articular esfuerzos. La revista National Geographic publicó una serie de fotografías de cómo podría variar el mapa mundial basándose en los cambios en el nivel del mar. Al reducirse las zonas costeras, los afectados podrían buscar refugio al interior del territorio. Quiero asegurarle a la teleaudiencia de que no queremos hacer movimientos de población
ni del área metropolitana hacia las zonas rurales, ni de las zonas rurales hacia el área metropolitana. Nosotros vamos a hacer lo imposible para resolver los problemas de vivienda y de mejores asentamientos de humanos en los lugares donde la gente vive. La isla de Kiribati, ubicada al noreste de Australia, es un claro ejemplo de que las migraciones climáticas no solo ocurren a nivel local, pues esta nación compró 20 kilómetros cuadrados de bosque a la isla de Fiji para trasladar a sus pobladores, ya que los efectos del cambio climático amenazan con hacer desaparecer su territorio. Algunos residentes incluso han pedido asilo a Nueva Zelanda y países vecinos. El Ministerio de Vivienda considera que es necesario poner especial atención a las posibles migraciones de países cercanos como Nicaragua hacia territorio costarricense, un desafío que complicaría aún más el mapa territorial. ¿Qué va a hacer la gente que vive actualmente en estos lados? ¿De qué va a vivir después? Según el informe Stern comisionado por el gobierno británico, para 2100 entre 145 y 220 millones de personas vivirán con menos de $2 al día debido a afectaciones ambientales. Para evitar desplazamientos y mantener las actividades productivas, existen medidas a nivel estructural. Por ejemplo, Indonesia planea frenar las mareas por medio de polders o diques. Son medidas muy caras, pero que tienen la ventaja de que permiten permanecer en el lugar y de no moverse, porque obviamente mover una ciudad de 70.000 habitantes tiene un costo altísimo. Ubicada en la península de Santa Elena, en Guanacaste, encontramos la casona de Santa Rosa. Aquí yace dispuesta a contar la historia de la lucha entre los filibusteros y William Walker. Según las predicciones climáticas, la temperatura global podría aumentar hasta 3 grados en esta zona, lo que no solo afectaría a este emblemático sitio, sino a la región completa. También ciudades como Bagaces podrían enfrentar serios problemas por escasez de lluvias y agua potable. Han establecido algunas prioridades en materia de agua para consumo humano, agricultura, desde el punto de vista de seguridad alimentaria y los temas de costas. Vamos ahora a la Fortuna de San Carlos, donde este joven coloso de 1.650 metros sobre el nivel del mar nos impresiona. Observamos asimismo esta laguna, que es parte del proyecto hidroeléctrico Arenal y produce el 20% de la energía del país. El hecho de que este verde pierda color en 62 años no solamente afectaría el paisaje, sino lo que representa en términos energéticos. Es evidente que los escenarios presentados no ocurrirán en días ni semanas, sino de manera progresiva. ¿Sería posible revertir los efectos? Las emisiones que produce Costa Rica se suma a menos de 0,1% de todas las emisiones del mundo. Sin embargo, Costa Rica es un país pionero en buscar un desarrollo sostenible. Hacer uso efectivo de los recursos naturales, replantear técnicas de producción, evitar patrones de consumo masivo y reducir emisiones. Si bien es cierto no detendrán el efecto, nos ayudarán como país a adaptarnos al cambio. Yo estoy convencido que sí podemos vencer al cambio climático con una adaptación inteligente, pero que eso requiere no solo de la intervención del Estado central, sino de las instituciones a cargo del agua, de las municipalidades, de las asadas y de las empresas. Aunque oficialmente no sea. Para los expertos consultados, estos escenarios no deben visualizarse como un problema, sino como una oportunidad de hacer un giro en positivo. Usted también es responsable de preparar un mejor hogar para el futuro. Un documental británico lleva años hablando que el calentamiento global es un fraude. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. Bueno es hablar sin parar. Mejor es que sea con la tarifa más baja. Telefonía de Cabletica desde 2.200 colones al mes. Y además, usted recibe 500 minutos gratis para hablar con otras personas que cuenten con el mismo servicio. Y 200 minutos gratis para hablar a cualquier otra línea fija del país. Llame ya al 1177 y hágala toda con Cabletica. La rueda de la fortuna es... Alegría. 2.400.000 colones.
emoción, 1 millón de colones en el juego de Lotería Nacional. mucho dinero. 16 millones de colones. ¡Acompáñenos! Somos la mejor opción de los sábados por la tarde. La Rueda de la Fortuna, este y todos los sábados a las 4 de la tarde por Teletica. Porque usted merece arrancar el día con actitud positiva, las buenas noticias también madrugan. A partir de este 6 de octubre, Más que Noticias vuelve a su horario de repetición a las 5 de la mañana. Comienza el día con buenas noticias. ¿Quiere venir con sus amigos al Chinamo 2014? Sintonice la edición matutina de Telenoticias y participe por entradas para asistir a la mejor fiesta del fin de año en Costa Rica. Apoya a esta pareja ingresando a dancing.teletica.com. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días para profundizar en este reportaje que acabamos de ver acerca de los efectos que tendría el cambio climático en nuestro país. Tenemos a dos invitados de lujo. Uno de ellos es Damiano Borgoño, que es oficial de Cambio Climático de PNUD Costa Rica, y también don Juan Carlos Fallas, quien es director del Instituto Meteorológico Nacional. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en 7 días. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas noches. Bien, a partir de lo que acabamos de ver pueden salir varias reacciones del público en este momento, algunos de sorpresa, de mucha preocupación, tal vez hasta angustia, otros de incredulidad. La primera pregunta que quisiera hacerles a ustedes es, ¿qué tanto fundamento científico existe para sostener este trabajo gráfico que presentamos hace un rato? Bueno, Rodolfo, en primera instancia podríamos hablar de que los datos científicos se han venido desarrollando a través de los últimos años por parte del Instituto Meteorológico Nacional, en donde ha dado un escenario claro de los cambios que eventualmente se puede dar en cuanto a la temperatura y la precipitación en las diferentes regiones del país. Esto lo que nos está mostrando es precisamente el hoy y qué va a suceder en el futuro. Si no tomamos acciones preventivas ante una situación de cambio, como es precisamente la búsqueda de adaptarnos precisamente a ese cambio climático. Algunos podrían decir que es exagerado este escenario. ¿Es exagerado o no? No, son escenarios basados en la información que tenemos disponibles. Como decía Juan Carlos, el IMN junto al PNUD hemos desarrollado mucha información al respecto, pero también hay un acuerdo unívoco sobre el hecho de que el calentamiento global existe. De hecho, el gobierno de Estados Unidos acaba de reportar que el agosto pasado, el agosto 2014, fue el agosto más caliente desde que se empezaron a medir las temperaturas en 1880. También de los últimos 10 agostos más cálidos de la historia, 9 de 10 se han venido desarrollando desde el año 2000 en adelante.
esto no solo afecta a los vecinos de Punta Arenas, por ejemplo, los de Limón, o los de La Fortuna, los de Guanacaste. En alguna medida, cuando hablamos del tema de refugiados ambientales, podemos ser todos también los que vivimos en el Valle Central, por ejemplo. Indudablemente, digamos, las características del cambio climático no señala cómo es parte de nuestra idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia dice, pobrecito aquel que fue afectado. No, en realidad una situación de estas nos afecta a todos, por parejo. Estemos cerca o no estemos cerca de la costa, estemos cerca de la Pampa Guanacasteca o estemos en San José. En realidad, nuestro sistema de vida cambia, las condiciones ambientales cambian, nuestro entorno cambia, nuestras necesidades como seres humanos cambian. Y es precisamente ahí donde tenemos que tener la conciencia suficiente para irnos adaptando. El término aquí fundamental en este momento es la adaptación. Así como los animales, que supuestamente no tienen raciocinio, tienen una mayor facilidad de adaptación que el ser humano que sí tiene raciocinio. Entonces, si lo podemos hacer nosotros, hagámoslo. Tenemos la capacidad y con esta información es más que suficiente para poder dar pasos de gigante, precisamente hacia ese cambio. El cambio ya es inequívoco. Según los científicos y los expertos, la Tierra se va a calentar de acá a finales del siglo de entre 2 grados a 6 grados más. El cambio climático va a tener un impacto severo si actuamos hoy. Si no actuamos, el impacto va a ser catastrófico. Por eso que estamos acá, para poder intervenir ahorita que todavía tenemos oportunidad. Muy bien, precisamente ahora que se toca ese punto, ¿qué pasa si el mundo entero, es un caso hipotético e imposible, pero digamos para hacer un ejemplo, ¿qué pasa si el mundo entero se detiene de producir CO2 a partir de ya? ¿Ese efecto positivo se empezaría a sentir a partir de ya o habría que esperar un poco más? Habría una inercia que continuaría por el tema que muchos de los gases de efecto invernadero se mantienen en la atmósfera por un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el gas más conocido, tiene una permanencia en la atmósfera de hasta 100 años y hay una pequeña parte que se demora por milenios. Eso significa que aunque se interrumpiesen hoy día las emisiones, los impactos se mantendrían por un cierto tiempo. Se seguiría calentando. Tal vez quisiera agregar que el planeta existe en gran medida, muchos de los cambios químicos y físicos y a su vez biológicos existen porque existe el CO2. O sea, aquí el problema no es que el CO2 debe dejar de existir, el CO2 debe existir como otros gases de efecto invernadero. Aquí el problema es la cantidad y eso es lo que hemos desarrollado a través de la era industrial. Nosotros como seres humanos hemos aumentado la cantidad de dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono necesita el planeta para él. Por eso existe el efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto que es natural. Aquí tal vez también, Rodolfo, se ha llegado a decir que el efecto invernadero es generado por el ser humano. No, estamos totalmente equivocados. Si no tuviéramos efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería menos 13 grados. Pero el humano lo está acelerando o agravando. Lo que está es aumentando la cantidad de esos gases de efecto invernadero y entonces ¿qué pasa? Que la radiación que debe salir del planeta no sale. Y entonces se convierte en ese efecto invernadero, digamos, aumentado por efecto del ser humano. De hecho, Rodolfo, podríamos imaginarnos el efecto invernadero como una manta que nos protege, que permite que la temperatura en la Tierra tenga un promedio de más de 15 grados y eso permite la vida en este mundo. Sin embargo, esta manta ha tenido a lo largo de los últimos 600.000 años valores que iban entre 200 y 300 partes por millones. Y hoy día hemos alcanzado un valor de 400 partes por millones. ¿Eso qué significa? Ese es el valor de concentración de dióxido de carbono más alto de los últimos 600.000 años. Para ver si cambiamos la sábana por un heredón. Claro, y no solo no lo tenemos para cubrirnos, digamos, del cuello para abajo, sino que nos lo estamos echando encima, por decirlo de alguna manera. Señores, hay algunos criterios a nivel internacional, sobre todo me encontré con un reportaje que habla que la teoría del calentamiento global o del cambio climático es un gran fraude. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a ver un extracto de ese documental y les voy a preguntar a ustedes la opinión al respecto. Ya regresamos aquí a 7 días con este informe especial. ¿Realmente es el CO2 el que está calentando la Tierra o todo es un fraude? Ya volvemos a 7 días.
Bueno es hablar sin parar. Mejor es que sea con la tarifa más baja. Telefonía de Cabletica desde 2.200 colones al mes. Y además, usted recibe 500 minutos gratis para hablar con otras personas que cuenten con el mismo servicio. Y 200 minutos gratis para hablar a cualquier otra línea fija del país. Llame ya al 1177 y hágala toda con Cabletica. La rueda de la fortuna es... Alegría. 2.400.000 colones. Emoción. 1.000.000 de colones en el juego de Lotería Nacional. Mucho dinero. 16 millones de colones. ¡Acompáñenos! Somos la mejor opción de los sábados por la tarde. La Rueda de la Fortuna. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde por Teletica. Porque usted merece arrancar el día con actitud positiva. Las buenas noticias también madrugan. A partir de este 6 de octubre, Más que Noticias vuelve a su horario de repetición a las 5 de la mañana. Comienza el día con buenas noticias. ¿Quiere venir con sus amigos al Chinamo 2014? Sintonice la edición matutina de Telenoticias y participe por entradas para asistir a la mejor fiesta del fin de año en Costa Rica. Apoya a esta pareja ingresando a dancing.teletica.com. Documental realizado en Gran Bretaña en el 2007 por el director Martin Durkin lleva años poniendo entredicho la teoría de que el CO2 sea el principal generador del cambio climático. Bajo el título El gran fraude del calentamiento global, uno de los primeros argumentos que plantea es que es falso que exista un consenso de los científicos en torno a este tema. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. El calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal. Está respaldada por un organismo de la ONU políticamente influyente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. El IPCC, como cualquier organismo de la ONU, es político. Sus conclusiones finales están determinadas por la política. Se dice que el IPCC está formado por los 1.500 o los 2.500 científicos más importantes del mundo. Pero cuando miras sus biografías, ves que eso no es verdad. Un buen número de ellos no son científicos. Y para llegar a los 2.500 han tenido que empezar a coger críticos y gente del gobierno, cualquiera que tenga relación con el tema. Y no se les pide su aprobación. Muchos de ellos no están de acuerdo. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Otro argumento es que tras la Segunda Guerra Mundial se empezó a dar un crecimiento en la producción nunca antes visto, y con eso un aumento del CO2.
Pero durante este boom industrial, la temperatura del planeta no aumentó. Productos como las neveras, las lavadoras, las televisiones y los coches empezaron a fabricarse en masa para el mercado internacional. Los historiadores llaman a esta explosión global de la actividad industrial el boom económico de la posguerra. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940 el mundo se templó. Este es un registro de las temperaturas en el Ártico durante el siglo XX. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cae en picado. Irónicamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica mundial de los 70. La temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940, cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja. Pero después, durante la posguerra, cuando las industrias y las economías de todo el mundo comenzaron a desarrollarse y la producción humana de CO2 se disparó, la temperatura global empezó a bajar. En otras palabras, los hechos no se corresponden con la teoría. Otro argumento es el que señala que se han medido temperaturas a mayores alturas, como por ejemplo la troposfera, y allí debería de existir más calor, pero ocurre todo lo contrario. Si se tratara de un calentamiento invernadero, haría más calor en mitad de la troposfera, a unos 10 o 12 kilómetros de la atmósfera, que en la superficie. Hay buenas razones teóricas que lo explican, y tienen que ver con cómo funciona el efecto invernadero. El efecto invernadero funciona así. El Sol emite calor a la Tierra. Si no fuera por los gases invernadero, esta radiación solar rebotaría hacia el espacio, dejando el planeta frío e inhabitable. Los gases invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre, a unos kilómetros de la superficie. Y es aquí, según los modelos climáticos, donde las temperaturas deberían ser más altas, si son los gases invernadero los que causan el calentamiento. Todos los modelos, absolutamente todos, calculan que el calentamiento debería ser más rápido según se ascienda desde la superficie a la atmósfera. De hecho, la temperatura máxima sobre el ecuador debería situarse a una altitud de unos 10 kilómetros. Hay dos sistemas que los científicos como el profesor Christie usan para medir la temperatura de la atmósfera: los satélites y los globos sonda. Lo que llevamos observando continuamente es que en casi todo el planeta, la mayor parte de la atmósfera no se está calentando tanto como la superficie. Y eso nos rompe los esquemas, porque la teoría al respecto está muy clara. Y la teoría dice que si la superficie se calienta, la atmósfera debería calentarse aún más deprisa. Pero el aumento de la temperatura en esa zona no es muy significativo y no se corresponde para nada con la teoría sobre la que los modelos climáticos se están basando en este momento. Según el documental, la teoría del calentamiento global no era muy fuerte entre la comunidad científica, hasta que la ex primer ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, quiso desestimular la dependencia de fuentes tradicionales de energía por asuntos políticos. En lugar del CO2, el documental apunta al Sol como principal causante. En 2005, astrofísicos de la Universidad de Harvard publicaron el siguiente gráfico en la revista oficial de la Unión Geofísica Americana. La línea azul representa los cambios de temperatura en el Ártico durante los últimos 100 años. Y este es el aumento del dióxido de carbono durante el mismo periodo. Las dos líneas no tienen una relación obvia. Pero volvamos al registro de las temperaturas y a esta línea roja, que representa las variaciones en la actividad solar durante el último siglo, registradas de forma independiente por científicos de la NASA y de la Administración Nacional Americana del Océano y la Atmósfera. La actividad solar de los últimos 100 años, de los últimos cientos de años, está estrechamente relacionada con el hielo del mar y las temperaturas en el Ártico. Para muchos científicos, la conclusión es innegable. El Sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante. El documental ha sido blanco de múltiples críticas, pero también ha generado una intensa discusión en la comunidad de los científicos.
Muy bien, don Damiano, don Juan Carlos, ¿qué opinan ustedes acerca de esta teoría externada en el documental, en el extracto que acabamos de ver, denominado el gran fraude del calentamiento global? Mira, Rodolfo, ninguno de los científicos expertos de cambio climático dice que el CO2 es la única causa del cambio climático. El CO2 y los otros gases de efecto invernadero son sin duda la causa principal. Pero en este caso específico es un tema que los expertos, los meteorólogos han estudiado y sabemos cuáles son las causas de esos temas. Por ejemplo, en la época posguerra, desde el 45 a los años 70, la industria es muy productiva y hay muchas emisiones a la atmósfera, emisiones que causan daños a la salud muy importantes, al punto que el Reino Unido y Estados Unidos, los dos países más desarrollados en ese momento, empiezan desde los años 60 a desarrollar una normativa ambiental muy fuerte, que reducen la contaminación de las industrias. En la producción industrial se producen aerosoles. Aerosoles son pequeñas partículas que tienen un rol en el clima. ¿Y qué rol tienen en el caso específico? Que rebotan las emisiones que vienen desde la atmósfera. Y eso causa en ese periodo una leve disminución de la temperatura global. Pero te doy otro ejemplo. En los años 90, si ustedes analizáramos cuál es la temperatura, miramos que entre el 1992 y el 94 también tenemos una pequeña reducción de la temperatura. Eso no es porque el CO2 se fue de vacaciones y dejó de actuar, sino porque hubieron unas erupciones de volcanes que emitieron a la atmósfera mucho dióxido de azufre y eso bajó la temperatura. ¿Es un fenómeno natural o por otra causa, digamos, que se dan algunas pequeñas disminuciones de temperatura por tiempos cortos, me parece? Exactamente. Yo diría más que todo también por otro aspecto. O sea, el ser humano siempre tiene el sí y el no, el blanco y el negro, el que es bueno, el que es malo. En realidad, aquí la base es científica, o sea, la base fundamental y la evidencia, y es muy claro, lo podemos poner como una evidencia desde el punto de vista costarricense. ¿Qué hacía nuestra población que vive fuera del Valle Central en los años 60, o en los años 50, cuando venía al Valle Central? ¿Qué es lo primero que echaban en la valija? ¿Qué echaban? La sueta. ¿Lo hacen ahora? No lo hacen ahora. O sea, es una evidencia clara de que la temperatura aumenta, sea con el dióxido de carbono, sea a través del metano, sea por cuál de los gases de efecto invernadero. O sea, es una evidencia clara que existe el fenómeno. Entonces, hablando puntualmente de este documental, el primer punto con respecto a que hay un enfriamiento en la época posguerra y donde hay una industrialización mayor, una posible explicación es que ha habido, digamos, algunos elementos como los volcanes, como los aerosoles que han generado ese enfriamiento. Y usted me está proporcionando una prueba, digamos, muy de tiquicia, ¿verdad? La comparación de cómo ha cambiado el comportamiento de quienes vienen a San José. Con respecto a los globos, ¿qué se podría responder? Eso es, digamos, es muy simple. Estamos en Punta Arenas, ¿qué sentimos? Una temperatura alta. Estamos en el Irazú, estamos en Chirripó, la temperatura es baja. Eso es un comportamiento normal de la troposfera, o sea, de que es la parte más baja de la atmósfera. O sea, ese patrón de la temperatura es constante. O sea, abajo siempre va a estar caliente y arriba va a estar frío. O sea, ya es parte precisamente de esos cambios de las reacciones químicas que se dan en la atmósfera producto de la radiación solar. Si abajo se calienta y arriba también se calienta, siempre va a haber una diferencia entre la temperatura más baja arriba que abajo. Siempre va a ser más frío arriba. Y ese es un sesgo para mí del documental, porque en lugar que analizar las temperaturas de la troposfera, que tienen muchas dificultades metodológicas, no analizamos los registros históricos que tenemos de la temperatura. Eso es evidente, el calentamiento global se está desarrollando. Las últimas 3 décadas, cada década ha sido mucho más caliente que la década anterior. Bien, pero también salen algunos nombres de científicos que a primera vista parecieran serios y de buena reputación, argumentando teorías o elementos que irían en contra de la teoría del calentamiento global. ¿Qué se puede pensar entonces? Porque estos científicos de renombre estarían dando ese tipo de señalamientos. Rodolfo, vea, como mencionaba anteriormente, hay de todo. Si observamos, digamos, que en el momento en que ellos hablan del efecto del sol, de las manchas solares en el clima, sí, es cierto. Hay una relación entre las manchas solares y el clima, eso es cierto.
pero estamos visualizando el efecto desde la parte del universo, del Sol como tal, hacia la atmósfera. Pero en ningún momento ellos hablaron de la atmósfera de la superficie del planeta hacia la atmósfera. O sea, es una visión, no ven la visión completa, o sea, ponen el muñeco a la mitad, no ponen el muñeco completo. Y Rodolfo, un dato más muy interesante. En 2013 se hizo una evaluación global de los estudios sobre el clima que hubiese recibido un análisis entre pares, lo que en inglés se llama peer review. Bien, de estos, de 10.855 estudios, ¿sabes cuántos tenían una teoría que decía que el cambio climático no es causado por el hombre? 2. Eso significa el 0.02% de los estudios científicos consideran que el cambio climático no es causado por el hombre. Muy bien, vamos a ir a una nueva pausa comercial, ya continuamos con más de 7 días de esta conversación, sobre todo analizando cómo buscar soluciones a partir de los escenarios de los cuales hablamos a principios del programa. Ya regresamos. Dengue, diarreas e infecciones respiratorias serán problemas mayores a raíz del cambio climático. De hecho, se espera que muchos otros males prácticamente ya erradicados tomarán fuerza en las próximas décadas. Dicen que detrás de cada puerta el miércoles. Nuestro último número, oficial de tercera clase, Jack E. Salazar de la Marina. La voz. Hola, por Diosero. Tenemos a tu amigo. Lo siento, Jack, lo arruiné. ¿De qué estás hablando? Revisa los habanos. Diamantes en bruto. Si quieres volver a ver a tu amigo vivo, Jack, trae las piernas al Hotel Bangkok. Ven solo. Él está aquí. Y acaba de matar a tu amigo. Vigilados, tercera temporada. Inicio miércoles 15 de octubre, 8 de la noche, por Teletica. Bueno es hablar sin parar. Mejor es que sea con la tarifa más baja. Telefonía de Cabletica desde 2.200 colones al mes. Y además, usted recibe 500 minutos gratis para hablar con otras personas que cuenten con el mismo servicio. Y 200 minutos gratis para hablar a cualquier otra línea fija del país. Llame ya al 1177 y hágala toda con Cabletica. La rueda de la fortuna es... Alegría. 2.400.000 colones. Emoción. 1.000.000 de colones en el juego de Lotería Nacional. Mucho dinero. 16 millones de colones. ¡Acompáñenos! Somos la mejor opción de los sábados por la tarde. La Rueda de la Fortuna. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde por Teletica. Porque usted merece arrancar el día con actitud positiva. Las buenas noticias también madrugan. A partir de este 6 de octubre, Más que Noticias vuelve a su horario de repetición a las 5 de la mañana. Comienza el día con buenas noticias.